historia. La iglesia, como mensajera del reino de Dios, es la encargada de transmitir de generación en generación las costumbres y tradiciones que han sido plasmadas en las Sagradas Escrituras. Hoy nosotros entendemos, por ejemplo, el pasaje del libro del Éxodo, donde se nos manifiesta que el pueblo de Israel había estado cautivo en Egipto. Había pasado 430 años de esclavitud, pero dice las Sagradas Escrituras que llega un tiempo en el que el Señor envía a Moisés a libertar de la cautividad a su pueblo. Pasado el tiempo, Dios liberta al pueblo de Israel, a tal punto que el pueblo atraviesa por el mar Rojo, ¿sí? Una vez pasado, el pueblo de Israel atraviesa también por el río Jordán. El mar Rojo tipifica en nuestra vida las adversidades, las calamidades que como siervos y ministros del reino, que como hijos del reino de Dios pasamos por tribulaciones, por angustia, por desespero, por diversas situaciones que a veces nos hacen desmayar. El río Jordán tipifica pequeñas cosas, pequeños obstáculos que nos impiden llegar hasta la gracia de Dios, que nos impiden alcanzar la plenitud del Hijo del Hombre. El pueblo de Israel atraviesa por el río Jordán, pasa por el desierto durante 40 años. Según los historiadores, el pueblo de Israel nada más iba a pasar en el desierto 40 días. Pero a causa de su desobediencia, de su pecado contra Dios en el desierto, el pueblo de Israel murmuró contra Moisés, murmuró a Aarón, que era sacerdote, sumo sacerdote del pueblo de Israel, juntamente con Miriam, hermana de Moisés, murmuraban en contra de su hermano. Y Dios castiga al pueblo, Dios castiga al sacerdote y a su hermana. Pero también en el desierto el pueblo de Israel endurece su corazón. En el desierto dice la palabra que llega un momento cuando Moisés va a buscar el rostro de Dios, sube a la gran montaña, y cuando estaba allá Moisés orando, rezando en el monte santo, dice que cuando se escucha un murmullo, se escucha una terrible bulla, por así decirlo, y el pueblo estaba ardiendo en la idolatría. Estaban construyendo un becerro de oro para rendirle culto, para rendirle adoración. Y el furor del Señor descendió desde lo alto contra el pueblo de Israel, a tal punto que el Señor les envía serpientes venenosas. ¿Por qué? Por el pecado de la idolatría, por el pecado de adoración a lo que no es Dios. ¿Qué nos enseña el Señor en esta mañana? Que el único digno de recibir toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza es Él. Amén. Es el único que merece la adoración. Nadie más, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni arriba de los cielos merece tanta gloria y tanta adoración como Dios. Porque Él es el único a quien nosotros debemos rendirnos, a quien nosotros debemos humillarnos. Pero usted dirá, ¿qué sucede con los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Quién me dice? ¿Quiénes son los santos? Si al único que hay que rendir la adoración es a Dios, ¿qué hay con los santos? Fueron personas, y fíjense que en la iglesia nuestra no existen las estatuas, en la iglesia ortodoxa.
que existen íconos. ¿Qué son los íconos? Son fotografías. Con ellos, por ejemplo, mire esto. Esto me lo regalaron allá en Cúcuta. Es el nombre de la misión: Iglesia Católica Siro-Ortodoxa. Decíamos un domingo que el término católico significa universal, y que por primera vez lo usó un obispo de la iglesia que era discípulo del apóstol San Pablo y San Juan, llamado Ignacio de Antioquía. Fue el tercer obispo de la iglesia Siro-Ortodoxa. Este es una imagen del apóstol San Pablo. La misión allá se llama San Pablo Apóstol. Aquí se llama Cristo Redentor. Entonces, el pecado de idolatría, según lo que nos enseña la Biblia, no es el tener una imagen. Éxodos capítulo 20 dice: no te harás imagen alguna de lo que esté allá arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Pero la clave del Éxodo 20, versículo 1 y 2 dice: y no las adorarás. Término griego latría, que significa amar profundamente. Los santos fueron personas que existieron. Pablo, la Virgen María, María Magdalena, Pedro, los apóstoles, los santos padres. Si usted tuvo algún familiar que falleció, que vivió la vida de Dios en la tierra, que agradó a Dios, es un santo. Hoy goza de la plenitud de la gracia del Hijo de Dios en los cielos y son llamados santos. Nosotros, por gracia de Dios, dice San Pablo, a los santos que están en Roma, a los santos que están en la ciudad de Corinto, los santos que están en la ciudad de Colosa, los santos que habitan en la ciudad de Éfeso, fueron llamados santos. Todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida, somos llamados santos. Aunque pecamos, pero tenemos la gracia de que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que nos limpia, que nos purifica y nos perdona, no nos juzga, nos dice: ven hasta el altar, ven acá, que yo tengo un propósito real contigo. Entonces, el pecado de la idolatría no consiste en tener una imagen, sino en el mal uso que yo le doy a la imagen. Por ejemplo, yo cuelgo aquí la imagen del apóstol Pablo en grande. Y si yo la tengo allí para enseñarle a usted quién fue el apóstol Pablo, ¿estoy cometiendo pecado? No. No, ¿verdad? Pero si yo tengo la imagen del apóstol Pablo colgada aquí y yo empiezo a postrarme delante de la imagen y empiezo a decirle: oh San Pablo glorioso y bendito, tú eres digno de recibir toda la gloria y la adoración, ¿ahí qué estoy haciendo? Estoy adorando. Claro que ellos son gloriosos. Pablo, Pedro, la Virgen, todos los que están en el cielo son gloriosos. ¿Por qué? Porque ellos están en la gloria mayor, que es Cristo. Entonces, como están en el cielo, ellos han sido glorificados. Jesús en la oración dice: Padre, glorifícalos, glorifícalos por aquella gloria que tú y yo compartimos antes de la fundación del mundo. El pecado de la idolatría es que yo coloque a alguien, a algo por encima de Dios. Así pasaba, por ejemplo, nosotros hoy en la actualidad.
Si tenemos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano por encima de Dios, ¿qué estamos haciendo? Idolatrando. Entonces, la idolatría encierra muchas cosas. Dios condena la idolatría. Nosotros rechazamos la idolatría. Rechazamos y denunciamos todo pecado de idolatría, porque al único a quien debemos rendirnos es a Dios. Nos enseña también el Salmo que el salmista David pedía perdón a Dios. El salmista en el Salmo proclama la grandeza de Dios, proclama que Dios es su Salvador, su libertador. La antífona decía, el cáliz que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es comunión? El paso por el desierto tipifica algo. El paso por el mar representa que nosotros, llenos, cargados del pecado, cuando Dios nos liberta, atravesamos el mundo lleno de aflicción, llenos de angustia, llenos de desespero. Pero cuando pasamos en el desierto y creemos que en el desierto no hay absolutamente nada, cuando creemos que en el desierto se nos acabó las esperanzas, entonces el Señor envía su nube que nos guíe de día, su columna de fuego que nos guíe en la noche, y envía agua de la roca. En el desierto, hermano, es cuando usted va a ver más la gloria de Dios. Cuando usted cree que no hay nada en la nevera, ponga por fe de que Dios le va a proveer. Téngalo por seguro que está pasando por muchas dificultades y ya las deudas lo agobian. Crea que a partir de esta mañana las deudas son canceladas. Que no va a tener usted que padecer de deudas, de escasez, porque en el desierto es cuando Dios envía su lluvia temprana para que usted y yo nos podamos levantar y podamos darle toda la gloria y la honra a Él. La lectura del Evangelio nos enseña, Jesús estaba celebrando la Eucaristía. Decíamos que la Eucaristía en griego es acción de gracia. Jesús tomó el pan, tomó el vino. El pan que Jesús tomó es el pan con levadura o sin levadura. Dice, 2 días antes de la Pascua, tomó pan, tomó el cáliz, que es la copa, con vino. Pero ¿qué pan tomó? Pan con levadura. No comió pan sin levadura. Este es pan sin levadura. Pero el pan que Jesús tomó para instituir la cena fue el pan con levadura. ¿Por qué? Porque el pan con levadura tipifica, quiere enseñarnos el Señor que somos pecadores. Por la efusión, es decir, por la consagración del sacerdote, el pan con levadura se convierte de pan cargado de pecado en un pan purificado, santificado, y se convierte en el cuerpo de Cristo. Por eso para nosotros el pan y el vino, al momento de consagrarlo, es sagrado. Ni siquiera se puede caer nada al piso, porque sería abominación a Dios, porque es el cuerpo
y la sangre de Cristo. Usted dirá, eso es tradicionalismo o eso es algo raro. No, el Señor dijo, cuando Él instituye la cena en Mateo 23, dice, haced esto en memoria de mí, dice la versión. El texto original dice, haced esto en mi anamnesis, término griego que dice, en mi presencia. Es decir, que cuando yo como sacerdote y usted como pueblo de Dios hacemos la consagración juntos, el Hijo de Dios desciende sobre este cáliz y sobre este pan, lo convierte en el cuerpo y en la sangre que da vida. Entonces no es cualquier cuerpo, no es cualquier pan, no es cualquier vino, es la sangre y el cuerpo de Cristo. Y el Evangelio nos enseña que Él instituye la cena, pero en el momento de la institución de la cena, de la Eucaristía, también instituye el sacerdocio, instituye a hombres que han sido pecadores, los llama como pecadores, los santifica como a los ángeles, los purifica y los envía al mundo para que lleven el mensaje de la salvación. Entonces, en esta mañana vamos a hacer un acto muy bonito, que es el acto del lavatorio de los pies. ¿Por qué? Jesús nos enseñó y dijo que debíamos hacerlo. Esto